uno de los problemas que tenemos a día de hoy para mí es la falta de valores democráticos, cívicos y de civilización. ¿Y cuáles son las características de un buen líder? La ejemplaridad es un claro atributo. La capacidad de comunicar es fundamental. Si yo tengo un gran proyecto en la cabeza pero no sé contarlo, no me puede seguir nadie. Capacidad de gestionar equipos. No vale que tú seas un hombre orquesta y que tú seas muy bueno en todo. Tienes que ser bueno en todo, pero además tienes que saber poner a cada uno en su lugar. ¿Valió la pena 4 años vista renunciar al hecho de poder estar con tu familia? Básicamente, si quieres liderar un proyecto político de cero, montarlo desde cero, hay que tener claro que esto es full time y que renuncias a muchísimas cosas, por no decir todo lo demás. Estamos en la política, yo llamo de política del like y del unlike, ¿no? O sea, es así o así. Es más una política del tuit. Dices una cosa, uy, me ha gustado mucho, voy a votarle. Hombre, pues la política necesita sosiego, necesita pactos, necesita un bagaje intelectual, necesita solidez. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, abogado y director del Instituto de Liderazgo Cardenal Cisneros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Albert, por haber Es un placer estar con vosotros. Igualmente, bueno, me gustaría empezar esta entrevista yendo a los inicios, y es que ¿cómo fue el Albert Rivera de joven, esa infancia, conocido como el nieto de Lucas en Cútar? Bueno, pues yo tengo una infancia feliz, básicamente. Tengo la suerte de decirlo y conforme van pasando los años me doy cuenta que no es tan fácil afirmarlo, ¿no? Y tener una infancia feliz y acompañada de mi familia, de mis amigos, en un barrio marinero como la Barceloneta, ¿no? Que ahora es un barrio básicamente turístico, pero también con origen en Málaga, en Andalucía, por parte de mi familia. Pues esa mezcla catalano-andaluza, que es muy española por otro lado, es un poco mi origen, ¿no? Y luego también haberme criado como hijo de trabajadores autónomos, de comerciantes, de gente, digamos, que tiene mundo, que se mueve, que ha vivido en diferentes lugares, y la vida te lleva pues ahora a encontrarte con, pues mira, viviendo en Madrid, mi hija en Barcelona, mi hija mayor, mi madre en Málaga. Esa es mi vida, ¿no? Como la de muchos españoles que tenemos raíz en diferentes partes del país, y eso pues a mí particularmente me hace muy orgulloso de ser un español, digamos, de esa mezcla, ¿no? Que somos los españoles de muchos lugares. ¿Cuál dirías que es el recuerdo más bonito que conservas de la infancia? Bueno, tengo buenos momentos, pero sobre todo recuerdo los fines de semana. Claro, yo vivía en un piso pequeñito en la Barceloneta. Quien conozca ese barrio pues sabe que son pueblos, pisos muy pequeños, ¿no? En un barrio muy concreto, muy particular. Pero claro, el fin de semana cuando llegaba pues nos íbamos a una masía que teníamos con la familia en Cardedeu, en el Vallès, en la falda del Montseny. Y entonces era un cambio total, era de vivir en un pisito en el centro de la ciudad, todo pues asfalto gris en la playa. De golpe te ibas al campo, a la montaña, con la moto, con las bicicletas, con toda la familia en tribu, que digo yo, ¿no? Entonces yo soy hijo único, pero he tenido la suerte de criarme en tribu. También es verdad que eso es una familia de origen andaluz, se vive mucho, y iba con mis tías, mis primos, mis abuelos, en fin, te criabas entre todos, ¿no? De viernes a domingo lo pasábamos, digamos, modo salvaje, que decía yo, en el campo, y de lunes a viernes en la ciudad, ¿no? Entonces esos fines de semana en el campo con mis primos, mis tíos, divirtiéndonos, siendo libres, pasándolo en absoluta diversión con todos, pues me parece que es uno de los mejores recuerdos que tengo, y quizá es esa dualidad de ser hijo único, pero paradójicamente haberme criado siempre con mucha gente, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los valores que dirías que te inculcó pues tu tribu en la falda del Montseny para llegar a ser, pues, bueno, podrías haber llegado a ser el presidente de España? Bueno, yo creo que uno, si tuviera que definirme, me definiría probablemente como un español medio, ¿no? Es decir, al final es pues de familia trabajadora, pues bueno, aspiracional, en el sentido que hemos sido gente que nos hemos currado, mis padres, mis abuelos, que han cambiado de vida, que han cambiado de ciudad, que han invertido tiempo, dinero en sus negocios, en contratar a gente, en crear riqueza, que han pasado dificultades, que se han vuelto a levantar. Yo diría que esa flexibilidad, esa libertad, ese modus vivendi de los trabajadores autónomos, de los comerciantes, de los pequeños empresarios de este país, ¿no? Quizás es lo que más he mamado en mi casa, ¿no? Es esa capacidad de pelear por llegar a ser lo que quieres, sabiendo que te puedes caer muchas veces, sabiendo que hay que volver a levantarse y sabiendo que nadie regala nada, ¿no? Sabiendo, como decía mi abuela, lo que vale un peine. Entonces, aprender desde pequeño a lo que vale un peine y saber que las cosas cuestan mucho, pero también saber que las puedes conseguir. Ese es un poco, yo diría, el mayor regalo, la mayor herencia que he recibido de mis padres y mis abuelos, ¿no? Has comentado antes, ¿no? Catalán y español. ¿Ese fue uno de los motivos que te empujó a fundar Ciudadanos? O sea, ¿por qué decides empezar esta iniciativa, este partido?
Pues como pasa muchas veces en la vida, haces cosas por casualidad, ¿no? Y de hecho el inicio de Ciudadanos fue un poco así, por lo menos en mi caso y en el de mucha gente. No habíamos participado en la vida pública, yo no tenía familia de pedigrí político, yo no tenía ningún contacto, digamos, pues con personas que estuvieran en la política activa o en un gobierno. Hay gente que es hijo de ministros o es hijo de alcaldes, o yo no tenía nada de eso, todo lo contrario, hijo de comerciantes, ¿no? Pero, como decía Margaret Thatcher, hijo de tenderos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía inquietudes, ¿no? Me había estudiado Derecho, siempre lo de la justicia y el Derecho, pues bueno, fue un poco los valores que me llevaron a estudiar Derecho. El Derecho Constitucional me gustaba mucho, de hecho estaba empezando un doctorado en Derecho Constitucional, Derecho Público. Todo eso me generó inquietud y el momento en el que surge un manifiesto con Albert Boadella al frente, ¿no? Que ahora también es profesor y amigo aquí en el Instituto de Liderazgo, o con Francesc de Carreras, o con Arquedi Espada, con Félix de Azúa, una serie de personas a las que admiraba, que eran relevantes intelectualmente, definen un programa, ¿no? Digamos, de valores, de libertad, de igualdad, de solidaridad entre los españoles, de unidad. Cuando veo eso escrito en un manifiesto, digo, ostras, esto es justamente lo que yo pienso y no me veo reflejado en los otros partidos políticos que hay, ¿no? Y ahí es donde doy un poco el paso. Pero evidentemente no hubiera nacido Ciudadanos y no me hubiera presentado yo, digamos, a ese primer evento que hubo de Ciudadanos tirado en el suelo con miles de personas, nunca no hubiera nacido probablemente si yo no fuera de Barcelona y no hubiera sucedido en Cataluña. Es decir, Ciudadanos tuvo luego un arraigo tremendo en todo el país, nos votaron por todas las provincias, 20, 25, 30% de voto, pero probablemente el origen tuvo que ver con esa Barcelona constitucionalista, con esa Barcelona hastiada del nacionalismo y con esa Barcelona que quería recuperar un poco el fuelle de una Barcelona que fue y que dejó de ser, ¿no? Has hablado del Instituto de Liderazgo. Antes de crearlo, que no sé si podrías hablarnos también un poco qué hace actualmente Albert Rivera, llegaste a liderar pues a 30.000 personas mínimo en Ciudadanos, te votaron más de 4 millones de personas. Entonces, bueno, pues actualmente, ¿qué hace Albert Rivera? Bueno, pues he vuelto al lugar del que soy, en realidad, del que vine, ¿no? Yo vengo del sector privado, como decía antes, soy hijo de pequeños empresarios, me he criado políticamente pues, en la libertad, en una visión liberal, me he formado en una escuela de negocios en Barcelona, en ESADE, he sido abogado muy joven en un banco, en la Caixa. Por lo tanto, todo mi origen viene del sector privado, en realidad, ¿no? Pero es verdad que me meto en política, participo 12, casi 13 años en la vida pública y ahora, pues a diferencia de otros, pues salgo de la vida pública y vuelvo al sector privado, ¿no? Y además lo hago, creo que lo he hecho cumpliendo un valor que me propuse al salir, que es que salía de la política de verdad, que no iba a estar entrando y saliendo, ni opinando, ni diciendo lo que había que hacer. Si te vas, y si no te quedas. Entonces decidí salir hace ya más de 4 años y medio. Primero en un despacho de abogados, luego he montado mi propia consultora con mi socio, José Manuel Villegas. Asesoramos en la colaboración público-privada a empresas, básicamente, que se relacionan con la vida pública y a instituciones que también tienen necesidades de inversión. Y por otro lado, pues fundamos el Instituto de Liderazgo aquí en el Cardenal Cisneros. Soy patrono de la fundación y de la universidad y me dieron la oportunidad de este maravilloso proyecto que les propuse, que era crear una escuela de líderes de futuro con valores democráticos, con valores cívicos y con gente formada y preparada para liderar desde una empresa a una fundación o a un gobierno. Por tanto, el liderazgo no es un valor que sirva solo para la política o solo para la empresa. De hecho, aquí le llamamos liderazgo sin adjetivos. No es liderazgo empresarial o liderazgo político, es liderazgo porque creemos que los líderes se forman y se preparan tanto para lo público como para lo privado. Antes de entrar en profundidad en temas de liderazgo, creo que comentaste que primero era tu hija y luego la política. No sé si tu familia pasó por delante de la política y eso hizo que hace 4 años y medio pues salieses de Ciudadanos, y también preguntarte cómo fue conciliar el hecho de pues tener tanta presión y que haya millones de personas que apuesten por ti con el hecho de conciliar la vida, porque al final un líder muchas veces tiene que hacer esto, ¿no? Conciliar su vida familiar con su vida profesional. Bueno, básicamente si quieres liderar un proyecto político de cero, montarlo desde cero, hacerlo crecer en toda España, intentar ser presidente de gobierno, negociar gobiernos autonómicos, todo lo que me tocó hacer, hay que tener claro que esto es full time, 24/7 como se dice, y que renuncias a muchísimas cosas por no decir todo lo demás. Por tanto, yo no me quejo, nunca me quejé
de decir, ostras, es que quiero ser presidente de gobierno y tengo que renunciar a tiempo con mi familia, o tengo que renunciar a ganar dinero en el sector privado, o tengo que renunciar a mi carrera profesional o a mis padres, ¿no? Nunca me quejé, la cual cosa no quiere decir que lo hiciera y que obviamente también a veces tenía momentos de tristeza, ¿no? Y momentos duros donde viene un fin de semana y te dicen que tienes una entrevista en prime time un sábado por la noche y tú, en vez de estar con tu hija, pues te tienes que ir porque representas a 4 millones y pico de personas y tienes que estar, ¿no? Y tienes que escoger entre estar con a los que quieres, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, o estar en televisión, o estar preparando un debate, o estar en una provincia a la otra punta del país haciendo un evento, ¿no? Un acto con la fundación o con un evento social, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, elegir permanentemente entre lo que quieres o a las personas que quieres y el proyecto de país con el que sueñas es un dilema permanente, es un dilema duro. Lamentablemente, los que me escuchen y hayan participado en la política, ya sea desde concejal de un pueblo a ministro o presidente de gobierno, saben que la política son renuncias, básicamente, ¿no? Y que renuncias a muchas cosas. ¿Lo volvería a hacer? Sí, pero hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? La gente tiene que saber que dedicarse a la política de verdad, y sobre todo a nivel de querer ser presidente de gobierno, es renunciar a muchas cosas. Yo estaba dispuesto y lo hice, no me quejo, como digo, pero hay que reconocer que muchas veces hay cosas de la política que no nos gustan, y es verdad que he visto desde fuera, hay muchas cosas que no nos gustan, hay gente que hace cosas muy mal hechas, pero la verdad también es que hay gente que, por una cuestión de vocación, le dedica a su pueblo, a su región, a su país muchísimas horas y tiempo, y lo hace de manera honrada, y dejando de lado lo que más quiere, que es a lo mejor ver a sus hijos o a su mujer o a su marido, ¿no? Claro, es que eso, si te iba... O sea, ¿valió la pena 4 años vista renunciar al hecho de poder estar con tu familia, con tu chica, ir al cine, donde sea, y que 9 de cada 10 españoles o 10 de cada 10 españoles te conozcan? Bueno, valió la pena todo lo que hice. Obviamente, como decías tú al principio, si tengo que poner por delante prioridades, pues mis hijas son mi prioridad, mis hijas, mi madre, mi familia más cercana, mi familia en general, en mayúsculas, mi trabajo, mi gente, mis amigos, y la política estaba siempre por delante, ¿no? Siempre era lo primero, ¿no? Entonces eso no es fácil de conciliar ni de conllevar. Pero lo volvería a hacer lo que hice, porque tenía un sueño, que era un país distinto, un país más aspiracional, un país más moderno, una España más unida, y sigo pensando que esa España sería necesaria. Lo que pasa es que he tomado la decisión de no participar en la vida pública, y por tanto no estoy todo el día lamentándome de que esa España no sea como yo quiero o como muchos españoles queremos, sino que he pasado pues, a dedicarme a mis clientes, a los alumnos de la universidad, a mi familia, a mis proyectos empresariales, a mis conferencias. Bueno, estoy dedicándole esta segunda parte de mi vida, podemos decirlo así, a otros valores, a otras cosas que me hacen feliz y que me hacen aportar un granito de arena desde otro lugar. Cuando montamos el Instituto de Liderazgo, en parte también lo hice porque creo que la vida me dio el privilegio de aprender muchísimo siendo muy joven, haber liderado a más de 30.000 personas o más de 4.000 cargos públicos, haber negociado presupuestos, gobiernos, hasta la aplicación de la 155 de una Constitución, o conocer a líderes a nivel mundial. Todo eso, irte a tu casa con 39 años voluntariamente y renunciar a todo eso, me parecía que era también generoso poder darle esa experiencia, esos conocimientos a otros líderes jóvenes que pasan por aquí para formarse y prepararse. Así que es lo que hago cada día, y me satisface mucho pues ver por aquí a grandes profesores que han sido referencia para mí, ¿no? Ministros, alcaldes, CEOs de compañías, intelectuales, periodistas, consultores, economistas, que son profesores conmigo aquí, que les he pedido que participen en este proyecto, y verles aquí contando sus conocimientos a los alumnos, a mí me satisface muchísimo, me hace muy feliz. ¿Y qué consejos le darías a un líder pues para que sepa conciliar la vida profesional con la vida familiar? Y luego también preguntarte si todo el mundo puede ser un líder. Bueno, consejos que le daría. Mira, es que yo creo que en la vida, yo por lo menos soy así, creo que hay muy pocas cosas que se pueden hacer a medias. Muy pocas. Hay que hacerlo todo, a mi juicio, al 100%, y si puede ser al 120%, ¿no? Lo único que tienes que escoger es cómo conllevarlo todo. A mí me gusta hacer muchas cosas a la vez. Y hay gente que le gusta hacer solo una y la agobia, digamos, hacer varias. A mí no, a mí me gusta hacer varias cosas a la vez. Entonces, yo diría que a los que nos gusta ser multifacéticos, pues tener 2 o 3 referencias, pues tu familia, tu empresa, tu proyecto, tu sueño, tus amigos, tu crecimiento personal, hay que conllevarlo, tu cuidado también mental y físico, ¿no? Entonces, todo eso creo que hay que llevarlo a la vez. Yo por lo menos considero que es lo ideal. Entonces yo les daría el consejo de que aprendan a
a solapar o a llevar varias pistas en el circo, que digo yo, porque te hace más feliz y creces más. Eso les diría, por tanto, aprender a intentar atender a todas las partes de tu vida, no volcarte solo en el trabajo, solo en la pareja, solo en tu empresa o solo en el crecimiento personal. Yo creo que hay que tener varias facetas en la vida y irlas alimentando a la vez. Eso es mi consejo vital de estos años de experiencia. Y luego, en cuanto a quién puede ser líder o no, a veces lo comentamos aquí en el instituto, ¿no? Porque la gente piensa que el líder es algo que se atribuye por ley o que un líder te conviertes en líder directamente porque te lo otorgan los estatutos de una empresa o porque el BOE dice que eres el presidente del gobierno, ¿no? La realidad es que no. El liderazgo te lo atribuyen los demás. El liderazgo es un valor en sí mismo. El valor del liderazgo es un valor que tiene que ver con la comunidad. Paradójicamente, el líder suele parecer como alguien individualista, como alguien que trabaja por su cuenta, como alguien por encima de los demás, y la realidad es la contraria. Tú no eres líder porque tú te llames líder a ti mismo. Por mucho que tú digas yo soy Napoleón o yo soy emperador, pues en realidad no te lo puedes atribuir a ti mismo. Tienes que tener, ¿no?, un seguimiento, ¿no? No, yo soy el líder de la comunidad estudiantil. Bueno, pues te lo tendrán que otorgar los estudiantes. No, yo soy un líder político. Bueno, pues te tendrán que votar y te tendrán que confiar personas su voto. Entonces, el liderazgo es un valor que te lo atribuyen los demás, no es un valor que te autoatribuyas. Y quien diga de sí mismo yo soy el líder, seguramente no es un líder. Con lo cual, yo diría que uno de los atributos característicos de los líderes es que siempre tiene el ojo puesto en cómo hacer mejor a los demás. Para mí una definición de liderazgo muy bonita es esa que dice que el liderazgo es la capacidad de sacar la mejor versión de los demás. No la tuya, sino la de los demás. Esa persona capaz de sacar la mejor versión de su equipo, para mí es el mejor líder. ¿Y cuáles son las características de un buen líder? Bueno, yo tengo una especie de mandamientos, ¿no?, o de valores que siempre identifico en el liderazgo. Es decir, hay muchos adjetivos de los buenos líderes, pero hay algunos que son inequívocos, que cuando los ves y ves a alguien con esa característica dices, este es un líder, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la ejemplaridad. Y parece obvio, ¿no? Pero es que si no eres ejemplar, la comunidad no te sigue, porque dejas de tener valor, dejas de ser ejemplar y dejas de ser una persona de referencia moral. Con lo cual, la ejemplaridad es un claro atributo. La capacidad de comunicar es fundamental. Si yo tengo un gran proyecto en la cabeza pero no sé contarlo, no me puede seguir nadie. Si yo tengo una idea y le digo, venga, vamos a poner esto, vamos a ponernos en marcha, si no soy capaz de que inviertan en mi empresa o de que la gente quiera participar conmigo en el proyecto, pues no pongo la empresa en marcha, ¿no? Entonces, capacidad de comunicar, ejemplaridad, capacidad de gestionar equipos. Claro, si el liderazgo hemos dicho que es algo que tiene que ver con la comunidad, no vale que tú seas un hombre orquesta y que tú seas muy bueno en todo. Tienes que ser bueno en todo, pero además tienes que saber poner a cada uno en su lugar. Tienes que darle la relevancia que tiene a cada persona en su equipo. Tienes que saber hacerles mejorar y enseñarles también cosas, ¿no? Reconocerles sus méritos, no solo a ti mismo, sino el mérito de los demás. Por tanto, esas son algunas de las características. Hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de tener una visión estratégica. Todo el mundo no. Mucha gente tiene una visión muy cortoplacista, demasiado a mi juicio, y el líder tiene una característica que es que siempre tiene un ojo puesto en el corto plazo, pero otro ojo puesto en el largo plazo, ¿no? En la visión estratégica. No es dónde estamos hoy, sino voy un pasito por delante. ¿Dónde quiero estar los próximos 5 años? O los próximos 3. O por dónde va el mundo. ¿Qué tendencias globales estoy viendo? Es como yo le digo a veces el ejemplo en clase de la ola, ¿no? Del surfero que ve venir la ola. Es decir, tienes que estar en la playa, tienes que estar bien situado, pero tienes que tener ese olfato para fijarte no en la ola que viene, sino en la siguiente, la otra, o qué tendencia tiene el mar, ¿no? O qué viento viene. Entonces, el líder es un gran estratega y, por tanto, un líder puede tener soluciones a corto, regate corto, eso está bien, tienes que tener capacidad de maniobra, ser rápido, pero el regate corto permanente no te hace un líder. Lo que te hace un líder en realidad es tener una visión estratégica, adelantarte un poquito a los tiempos y saber llevar a la gente hacia ese lugar, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos y muchos adjetivos y muchos valores que rodean al liderazgo, pero yo diría que estos son algunos de ellos, ¿no? ¿Y qué tendencia ves que tiene ahora mismo el mar? Porque ahora, por ejemplo, en Sudamérica pues está triunfando Nayib Bukele o Javier Milei. Bueno, yo creo que estamos en un mundo en el que el populismo, por la forma de comunicar, por las redes sociales, por la globalización, por muchísimos motivos, que tendríamos que estar aquí 3 horas para explicarlos, pero por varios motivos hay una tendencia global, no nacional, no solo en España o en Europa o regional, sino mundial, como bien decías, que es el populismo, el mainstream populista que le llaman, ¿no? Es decir, un marco en el que el populismo se siente cómodo. Mensajes
eficaces, cortos, simples, polarización, buenos y malos, es decir, una especie de juego, ¿no? Entonces, eso en términos comunicativos hay que reconocer que hay líderes, que los populistas, vamos a decirlo así, que los populistas son grandes comunicadores. Da igual de izquierdas o de derechas, es decir, Javier Milei es un gran comunicador, Pablo Iglesias era un gran comunicador, ¿no? Bukele es difícil de definir incluso ideológicamente, pero es un gran comunicador, Trump es un gran comunicador, pero que sean grandes comunicadores les convierten en grandes líderes. Yo eso es lo que no veo tan claro, ¿no? Es decir, eso está por demostrar. Los grandes líderes son aquellos, para mí, que tienen valores democráticos, que respetan a los demás, que toleran al que piensa distinto, que respetan siempre la Constitución y las libertades, porque ese es el marco realmente donde los líderes se forjan, ¿no? En democracia. Por tanto, un líder democrático tiene que demostrarlo en su mandato, a lo largo del tiempo, ¿no? Está por ver, algunos de los que has citado están en el poder, otros que yo he citado ya no están, pero yo diría que hay una tendencia global donde el mainstream populista triunfa. Y eso hace pues, que vayamos en Brasil a un duelo entre Bolsonaro y el Lula más radical, pero es que fuimos a Perú con Castillo ¿La Fujimori? o Fujimori, hemos ido a Colombia con Petro, pero a la segunda vuelta pasó el ala más radical de la derecha. Entonces estamos viendo que las posiciones templadas, moderadas, están comunicando mal. O estamos comunicando mal. Aquí estoy, ¿no? Es decir, no estoy en política. Y otros muchos líderes moderados pues, han caído por el camino. Por tanto, creo que hay un reto para las posiciones moderadas de la democracia liberal, que es, a pesar de tener valores democráticos asentados, a pesar de consolidar las democracias, tenemos que comunicar mejor, tenemos que también utilizar las emociones para bien, no para mal, porque las emociones son fundamentales a la hora de comunicar, no solo la parte racional del cerebro, sino la parte emocional. Y los líderes del futuro van a tener que ser grandes comunicadores, pero a diferencia para mí de otros que hemos citado, tienen que ser grandes demócratas. No vale con ser un gran comunicador. Hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar las libertades, hay que respetar al prójimo, hay que respetar a las minorías, hay que conllevar acuerdos con aquellos que piensan distinto. Por tanto, yo diferenciaría mucho ahora entre gran comunicador y grandes líderes. Y creo que estamos ante un momento de cierto vacío. Macron, para mí, es todavía, ¿no?, una referencia porque es un líder que comunica bien, pero es un gran líder, es un demócrata. Merkel, que ahora la echamos de menos, se le criticó mucho, pero era una gran demócrata. Felipe González en su día, Helmut Kohl, Mitterrand, Thatcher. Es decir, hemos tenido líderes muy fuertes en Europa que ahora quizá no estamos viendo, ¿no?, con esa fortaleza, con esa solidez, ¿no? En Latinoamérica hemos tenido grandes presidentes latinoamericanos también, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento donde triunfa más la comunicación pura y dura que un liderazgo más democrático de valores, ¿no? Y yo reivindico esos valores y ese mix. Es que no vale con ser demócrata pero que no te siga nadie, ni con ser un gran comunicador y no ser un demócrata, ¿no? Entonces hay que ser las dos cosas. Más una política del tuit. Estamos en la política, yo llamo de política del like y del unlike, ¿no? O sea, es así o así. Entonces, dices una cosa, o de zasca, ¿no?, que se dice, decir, dices una cosa, uy, me ha gustado mucho, voy a votarle. Y luego hay una mínima cosa que no te gusta o algo que ha dicho, o un meme de no sé qué, o un vídeo de no sé qué, pues ya no me gusta, ya no le voto, ¿no? Entonces, hombre, pues la política necesita sosiego, necesita pactos, necesita un bagaje intelectual, necesita solidez. Ya no estamos solo, como decía el filósofo, en un mundo líquido, ¿no?, sino yo diría que casi gaseoso. Estamos yendo a un lugar de evaporación prácticamente de esos valores que han hecho de la civilización lo que somos hoy, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tenemos a día de hoy para mí es la falta de valores democráticos, cívicos y de civilización, que se están perdiendo por el camino, quizá con este modo del unlike y del like, de la superficialidad. Es como si viéramos el mar, ¿no?, desde un lado y estuviéramos en los primeros 30 centímetros de la capa del mar, pero no estamos viendo la profundidad, ¿no? Entonces, claro, las grandes sociedades, la civilización, la Europa que creó el mundo, la Europa, digamos, la gran Europa, la vieja Europa, también está en crisis en parte porque se está perdiendo un poco la solidez de esos valores, esos pilares que sí tuvimos, ¿no? Yo sigo pensando, quizás soy muy antiguo, no lo sé, sigo pensando que la libertad, la igualdad, ¿no?, ese frontispicio republicano francés, ¿no?, libertad, igualdad, fraternidad, siguen siendo los valores de la Ilustración, los valores hegemónicos, que deben ser hegemónicos para llevarnos a un mundo mejor. Si estamos
dilapidando un poco esos valores hegemónicos de la Ilustración para irnos a una especie de política superficial, simplista de bandos, de tú o yo, tú eres bueno, yo soy malo, tú contra mí, tú y los tuyos, los míos, la lógica de bandos, se diluyen los valores democráticos. El gran logro de la democracia, sobre todo la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, fue la pluralidad política. Fue conseguir parlamentos donde hubiera un ecologista, un comunista, un socialdemócrata, un liberal, un demócrata cristiano, un conservador, da igual, pero todos convivían en un parlamento con normalidad. Ahora no, ahora vamos a una política de bloques, donde es rojo o azul otra vez, o conmigo contra mí, y cada vez más extremo, porque los que pasan a la segunda vuelta, como hemos dicho, muchas veces son los más extremistas de cada uno de los bandos. La política de pluralismo político se está diluyendo hacia una política de bloques y además cada vez liderada por los radicales de cada lado. Lo cual eso también conlleva una sociedad que se radicaliza. ¿Y crees que hay espacio en España para ciudadanos? Bueno, es evidente que no. Es decir, esto va de votos, ¿no? Es decir, esto no va. Mucha gente me dice, pues tenéis que volver, o es que claro, lo que decías, tenéis razón, ¿no? Pues al final tenéis razón, al final lo hemos visto, al final lo que dijisteis tal. Es que cuando... Ya, pero es que la vida va en serio, como decía el poeta, ¿no? Entonces, hace 4 años, pues en unas circunstancias concretas, tuvimos una repetición electoral, un mal resultado electoral, yo dimití, como la vida va en serio y la democracia va en serio, y no es una política de like y dan like, cuando tomemos decisiones en un futuro, los españoles en general y todos los demócratas tenemos que pensar también no solo en lo que te apetece o no te apetece en el momento, o si te quedas en casa o vas a votar. Tienes que tomar decisiones de futuro para ti y para tus hijos y para tus nietos, ¿no? Hemos visto el Brexit. El Brexit se dilucidó en 2 puntos, un 52-48. O sea, que la mitad de británicos se queden fuera de la Unión Europea y pierdan el pasaporte europeo y perdamos una región común tan importante, porque la mitad de un país contra la mitad de otro y una polarización conlleva eso, bueno, ¿es democrático? Sí, lo votaron democráticamente, pero es un grave error, a mi juicio, para el futuro de Reino Unido y de Europa. Vimos lo mismo prácticamente con la independencia de Escocia, que estuvo a punto de salir. El resultado fue muy justo. En Cataluña se ha producido un debate también sobre el secesionismo de mitades contra mitades, ¿no? Entonces, ese modelo de polarización creo que no es bueno. Y yo creo que para que haya un espacio político de moderación, lo que tenemos que hacer los que nos consideramos demócratas y moderados a la vez, es comunicar mejor, es seducir mejor también, es contar mejor las cosas, porque si los populistas nos ganan contando las cosas, pues ganarán también las elecciones. ¿Y cómo gestionaste? Porque al final en la vida uno, pues hay muchas caídas, pero te vuelves a levantar, hay muchos fracasos, pero te vuelves a levantar. No sé si en Estados Unidos se valora mucho más el fracaso que aquí en España, pero el caso es que la gente pues te recuerda por el presidente que podrías también haber llegado a ser. ¿Cómo gestionaste o cómo un líder debería gestionar el fracaso en un proyecto o en el proyecto de su vida? Bueno, en primer lugar, la primera parte de un fracaso es, primero, aceptarlo y luego no enmascararlo. Yo me fui a las 12 horas de un resultado electoral, dejé el cargo de presidente de Ciudadanos, dejé el escaño, que por ley me tocaba porque lo había conseguido en las urnas, con casi 2 millones de votos. Y lo más importante, dejé la política con 39 años, porque creía que el proyecto de España que tenía en la cabeza, lo que quería que fuera mi país, no iba a poder ser a partir de ese momento, porque habíamos perdido muchos escaños y porque el mapa se había polarizado y no teníamos un rol. Con lo cual, primero, ser consecuente y aceptar la situación y decírselo a la gente como adultos. Yo no fui ese día y dimití diciendo que la culpa era de la ley electoral, de los medios de comunicación o de mis rivales. Yo dije que había sido un mal resultado y un fracaso. A las cosas por su nombre. Y lo segundo también, que me he dado cuenta con el tiempo, es que pones en valor que solo puede fracasar o solo puede no conseguir un objetivo aquel que lo intenta. Y en realidad está más lejos del éxito el que no lo intenta que el que fracasa. Es una paradoja. Pero cuando tú estás a punto de llegar al Everest, estás más cerca del Everest que el que se ha quedado en el sofá de casa. Y entonces, siguiendo el símil, pues bueno, algunos nos quedamos en el campamento 5000 o en el campamento 7000, no llegamos a la cima, pero valió la pena el camino, ¿no? Valió la pena la expedición, siguiendo el símil, ¿no? Entonces, yo prefiero quedarme, ¿no? Como decía en aquella frase célebre en la Sorbona, creo que fue Roosevelt, ¿no? Que además yo le utilicé esa frase para iniciar el prólogo del libro de Océano Libre cuando salí, porque me pareció muy significativa de lo que habíamos intentado, ¿no? Que es mucho mejor bajar a la arena y que te ensucies las manos de tierra o de sangre y que pelees, y a pesar de que no lo consigas, es mucho mejor eso
que no hacerlo, que quedarse con las almas frías que nunca actúan, ¿no? Entonces, yo me siento muy orgulloso de haber peleado, de haber tenido un sueño para este país distinto al que tenemos, de haber conocido gente maravillosa por el camino, oye, de haber gobernado. Todo esto lo decimos, yo no llegué a ser presidente de gobierno, pero es verdad que gobernamos la mitad de España con gobiernos autonómicos, regionales, ganamos elecciones en Cataluña, en Andalucía hicimos un cambio político, hemos gobernado en Madrid, en 400 municipios de este país y capitales. Es decir, Ciudadanos tiene un bagaje ahí, ¿no?, que está hecho, pero es verdad que solo puede fracasar el que lo intenta, ¿no? ¿Y volverías a bajar a la arena o a subir al Everest? Bueno, yo creo que yo ya lo intenté y me quedé sin oxígeno, ¿no? Prácticamente. Yo creo que en la vida, la vida son etapas, ¿no? Entonces, hacerse nostálgico de tus etapas anteriores es un error siempre. Dice la canción de Sabina que nunca debieras volver al lugar en el que fuiste feliz, ¿no? Bueno, yo sí que he vuelto alguna vez a algún lugar que he sido feliz, la verdad. Pero es verdad que fui muy feliz en la política, me gustó mucho lo que hice, lo hice con pasión, fue muy bonito el trayecto, pero creo que la vida ahora me da otras oportunidades, ¿no? En el sector privado, en mi propia empresa, en la universidad, compartir conocimiento con otra gente, dar conferencias por España y por el mundo entero, pues para compartir esos valores con gente súper interesante. Bueno, estoy haciendo cosas que me hacen crecer, ¿no?, digamos, y por tanto no me veo volviendo a la política. Ya lo he dicho que no quiero volver. Obviamente me interesa la vida de mi país, la vida pública, me interesa la política con mayúsculas en general, pero no me interesa el día a día político, ¿no? Si no me hubiera quedado, oye, me podría haber quedado renunciando a lo mejor al cargo orgánico, pero quedándome diputado o siendo eurodiputado o senador, como hacen muchos. Pero me parecía que había que saber marcharse también, y cuando uno se va de un sitio tiene que saber marcharse, cerrar la puerta y cerrar un capítulo, y yo lo cerré para siempre, ¿no? ¿Podrías explicarnos alguna anécdota interesante de este capítulo que cerraste? Bueno, anécdotas tengo para horas y horas y horas de grabación, ¿no? Porque la vida, 12, 13 años de política, y además tan intensa y que muy paradójico, ¿no? Porque Ciudadanos además fue como una startup política prácticamente, sí. O sea, con muchas cosas, ¿no? Bueno, pues te pondría el ejemplo de los dos extremos de la anécdota de que yo empecé literalmente barriendo las sedes de... bueno, sedes no, los pequeños espacios que nos dejaban para hacer eventos o actos de Ciudadanos en Cataluña, y con una mascarilla que entonces no había como ahora, y con otro compañero pues barriendo una sede llena de polvo para colocar unas sillas, intentar afiliar a alguien en esto en Granollers, creo que fue, y decíamos, jolín, digo, ¿te imaginas que esto se pone en marcha algún día? Y me miraba la cara con mi compañero, que era José María Espejo, luego fue vicepresidente del Parlamento de Cataluña, que era compañero mío de la Caixa, y lo miraba, nos reíamos, digo, ¿te imaginas que lo ponemos esto en marcha? Y luego fíjate si lo pusimos en marcha, ¿no? ¿De qué manera? Pero de esa anécdota de estar barriendo o de repartiendo una octavilla o un papel, ¿no?, un flyer de estos en la calle para que la gente se afiliara a Ciudadanos, de eso a verte con Barack Obama, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, o a conocer a jefes de Estado en Latinoamérica y que te reciban en el Palacio de la Moneda, pues en este caso el presidente Piñera, que en paz descanse, o el presidente Macri, o Iván Duque, es decir, no sé, ese camino que también es mi vida en realidad, ¿no?, que es venir de muy abajo, pero también saber estar con los de arriba, ¿no? Ese resumen es un poco el itinerario que me tocó hacer, y son algunas de las anécdotas que me han enriquecido mucho. Por eso la gente, cuando le explico lo duro que fue esa etapa y me dicen, ¿pero por qué dices que valió la pena? Digo, por estas cosas, ¿no? Es decir, porque conocer a líderes, al presidente de Estados Unidos, o conocer a presidentes latinoamericanos a los que admiraba, y cenar con ellos, hablar con ellos, aprender de ellos, pero a la vez estar con gente joven, nueva, que quiere participar de la vida pública y empezar un movimiento cívico como Ciudadanos, fue apasionante. Entonces, tengo muchas anécdotas, no podríamos acabar aquí la entrevista, si no necesitaré muchas horas, pero yo diría que el contraste entre empezar de cero, tener una startup, y llegar casi a lo más alto, ese trayecto es lo más bonito de mi vida en la vida pública. Pues ya para terminar, que sabemos que tienes que irte, Albert, no sé qué consejos darías a todos los jóvenes y no tan jóvenes que escuchen esta entrevista. Bueno, la verdad que dar consejos, yo he aprendido con el tiempo que hay que dar pocos, y solo a quien te los pida. Te los pido. Porque me los pides. Es que hay gente que está todo el día dando consejos, ¿no?, a los demás, y dice, no te los he pedido, ¿no? Entonces, a mí, si me lo pide un buen amigo, y en este caso considero que los buenos amigos de la de tres, pues también son gente que quiere escuchar y aprender. Hombre, yo primero diría que un consejo básico que me ha aplicado en mi vida, ¿no? Hacerlo todo con pasión y al 120%. O sea, no hagas nada a medias. A medias en la vida
hay que hacer pocas cosas. La vida hay que comérsela a mordiscos, ¿no? Entonces, la vida, hacerla y vivirla con pasión. Segundo, disfrutar muchísimo del crecimiento, del aprendizaje. Yo creo que uno de los propósitos de mi vida es aprender hasta el último de los días, ¿no? A la gente a la que admiro y que he tenido la suerte de contar con ellos a mi alrededor, he contado en mis listas, y no solo en mis listas, sino con la amistad y la admiración que le tengo a Fernando Savater. Me ha apoyado Mario Vargas Llosa, premio Nobel, Antonio Escotado, ¿no? Que en paz descanse, he aprendido de él, por poner referentes intelectuales que he aprendido de ellos, que hay que aprender todos los días. Cuando ves a un premio Nobel como Mario Vargas Llosa, que quiere aprender cada día. O ves a Antonio Escotado, que muere sus últimos días en Ibiza aprendiendo con más de 80 años, uno de los mejores intelectuales que hemos tenido contemporáneos, ¿no? O Fernando Savater, y le escuchas y ves cómo es una esponja, ¿no? que sigue aprendiendo, creciendo, que reconoce sus cambios, sus formas de entender la vida distintas con 20, con 70 años. Cuando veo esos referentes, yo le diría a la gente joven que aprenda, que siga aprendiendo, que además vamos a un mundo en que hay que recapacitarse cada día, en que no vale tener la carrera o el grado estudiado hace 20 años, sino que todos los días hay que aprender. Entonces, al 100% la vida, aprender todos los días y disfrutarla mucho, porque luego también la vida te da golpes, ¿no? Hace poco falleció mi padre también de golpe, repentinamente, y la vida te da golpes que echas de menos. Bueno, pues vivir las cosas en el presente, ¿no? Estamos todo el día proyectando, pensando en el mañana, pasado, el otro, y a veces se nos olvida los pequeños detalles del día a día. Entonces, aprender, disfrutar y hacerlo todo al 100%. ¿Un buen líder se preocupa de los pequeños detalles? Yo soy bastante perfeccionista. Yo no sé si soy un buen líder o no, pero a los líderes que he conocido es gente que está en los detalles también. Te pongo el ejemplo de Barack Obama por finalizar, una de mis referencias y seguramente hay mucha gente porque ha sido un gran líder. Oye, no ha sido el mejor gobierno de la historia de Estados Unidos, estaremos de acuerdo, pero sí ha sido un líder de referencia en valores y en cómo comunicaba y en innovación, en la política, en fin, ha sido una referencia, ¿no? Pues Barack Obama, cuando me vi con él en Torrejón, estuvo en España, tuvo que irse a Estados Unidos por hubo un atentado, tuvo que marcharse antes, pero él mantuvo la reunión con los líderes españoles y se vio con Pedro Sánchez, conmigo, con Pablo Iglesias, antes de marcharse. Quiso mantener esas reuniones a pesar de romper su agenda, ¿no? Entonces, cuando me vi con él, los detalles, ¿no? Viene un señor que es presidente de Estados Unidos, que en ese momento era la persona más importante del mundo en términos políticos, ¿no? Mantiene una reunión cuando tiene en la cabeza un atentado que ha pasado en su país, que tienes que salir literalmente corriendo, que tenía el Air Force One delante para irse a su país y llegar al funeral de Estado, tal. Y ese señor mantiene la reunión, se ve conmigo que yo era un pipiolo de 34, 35 años de un partido político en España, que ni siquiera es presidente de gobierno, que está en la oposición y tal, y ese señor se había preparado la reunión, sabía toda mi trayectoria, que era muy corta, conocía perfectamente el proyecto de Ciudadanos, conocía quién era yo, me contó anécdotas mías de cosas. No, me han dicho que tú eres un joven que has montado un proyecto, que has entrado al Partido de los Liberales Europeos, que eres el líder más joven, que... O sea, estás viendo un señor que dices, es un líder mundial, pero está en los detalles y se ha preparado la reunión y te explica y hace bromas de sí mismo, ¿no? Y te dice, bueno, tú eres muy joven, dice, ve con cuidado que mira cómo acabó mi pelo. Estaba todo canoso ya, ¿no? Decía, he acabado con el pelo cano, ¿no? Entonces, sentido del humor, preparación, pequeños detalles. Pongo el ejemplo de Barack Obama, que es una persona brillante, además, en su educación, en su formación. Bueno, pues los líderes están en los detalles. Es verdad que no puedes ser pequeño, tienes que pensar en grande, pero estás en los detalles. A mí, yo les decía a mis compañeros, digo, me gusta ser gran hermano, en el mejor de los sentidos, digo, porque yo no puedo estar en lo que pasa en el último pueblo de la última provincia de España, porque cuando tienes 4.000 cargos públicos es imposible conocer ni siquiera a todos. Pero sí tengo que saber el minuto y resultado. Quiero saber cómo están las cosas, qué problemas tenemos, qué oportunidades tenemos. Yo en mi ejecutiva intentaba, en 1 hora y media, enterarme de todo lo que pasaba con mis secretarios, con mi gente, con mi equipo, para saber cómo iba el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que estar en los pequeños detalles. Lo que no te puedes es hundir en los pequeños detalles o quedarte solo con los pequeños detalles. Pero un líder suele tener esos gestos, esos pequeños gestos que te hacen grande, ¿no? Pues ya para terminar, muchísimas gracias, Albert Gracias Rivera, a vosotros. por haber estado este rato con nosotros. Un placer. A la de 3.